Voy a hablar hoy de la inteligencia artificial, de su funcionamiento, sus usos y abusos. Sobre este tema ya Brian Zaldívar, un colega mío, colgó en el IFT un vídeo, pero de eso hace ya 3 años. Y en 3 años han cambiado mucho las cosas. Vemos por aquí, por ejemplo, el número normalizado de alguna manera de las búsquedas en Internet de inteligencia artificial. Y la cosa no cambia en el 2018 hasta el 2022, en la que de repente se pone a crecer exponencialmente hasta junio del 2023, que es lo último que vemos aquí. Cuando algo crece exponencialmente quiere decir que se sale de madre y es muy preocupante. Otro ejemplo de exponencial bien preocupante es las partes por millón de anhídrido carbónico en la atmósfera. Lo vemos aquí durante casi 1 millón de años y la línea de puntos es el nivel que tenía en 1950, que vimos que se ha sobrepasado en un factor 2 y que crece exponencialmente de manera espeluznante. Bien, dicen sus creadores que ChatGPT u otros programas de inteligencia artificial superarán a la inteligencia humana en menos de 10 años. La inteligencia artificial imita los cerebros de los seres vivos, incluyendo, por ejemplo, el hablar y el escribir de los seres humanos. Por ejemplo, ese trasto que se llama ChatGPT. Chat quiere decir charla, ¿y qué quiere decir GPT? Pues quiere decir Generative Pre-trained Transformer. Da igual lo que quiera decir esto, vamos a intentar entenderlo o discutirlo un poquito. Y como la inteligencia artificial imita los cerebros de seres vivos, lo primero que tenemos que intentar entender, no con muchísimo éxito, es cómo funciona nuestro propio cerebro. El gran héroe de este asunto fue Santiago Ramón y Cajal, que vemos aquí en un selfie que se hizo como estudiante de doctorado en Zaragoza en 1876. Este hombre es el único premio Nobel español que hizo su trabajo en España, en una materia científica. Pues bien, vemos aquí otro selfie que se hizo en su laboratorio en Valencia en 1885. Y ya en este momento podemos extraer algunas conclusiones. La primera de ellas es que si uno hace investigación fundamental, envejece muy rápidamente. La segunda conclusión es que si la hace en España, no tiene presupuesto ni para lavarse la ropa. Cajal era, además de un gran científico, un fantástico artista y dibujaba las cosas que veía en sus microscopios de una manera realmente maravillosa. Esto que vemos aquí, dibujado por él, es una neurona. La neurona es el átomo del cerebro, por así decirlo, y está conectada a un axón, que es ese filamento más grueso que va hacia arriba, en el cual envía impulsos eléctricos a través luego de unas ramificaciones que se llaman dendritas a otras células. Y la conexión entre una célula y la siguiente se llama una sinapsis. Es una conexión electroquímica que envía información de una neurona a otra u otras. Pues bien, el cerebro humano contiene más o menos 10 a la 11 neuronas y una neurona activada por otras puede enviar hasta 10 al cubo, es decir, 1000 impulsos por segundo. Y cada una está conectada a miles de otras. Esto quiere decir que tenemos por ahora 1000 veces más sinapsis que la mayor inteligencia artificial. Pero digo por ahora. Y el primer modelo matemático que imita al cerebro humano es el primer modelo de lo que se llama una red neuronal y fue concebida por Walter Pitts cuando todavía era un chiquillo, adolescente, y Warren McCulloch en el año 1943. Su artículo se llamaba Un cálculo lógico de las ideas inmanentes a la actividad nerviosa. Aquí vemos a los dos cuando ya ninguno de ellos de hecho, era un adolescente. Así es como funciona una neurona artificial. Le llegan determinados impulsos, x1, x2, x3, que son números que pueden estar, por ejemplo, en el intervalo de -1 a 1. Con estos impulsos, con estos números, la neurona efectúa una operación que es una suma de todos ellos, pero cada uno con un peso distinto. W1, W2, etcétera, son los pesos de X1, X2, etcétera. Como digo ahí, son pesos. Y luego hace una operación sobre el resultado este que he llamado sigma, que es una función de sigma. Una función que puede, por ejemplo, tener una forma más o menos de un umbral, tal que
Si el sigma es relativamente grande, entonces el resultado es relativamente grande. Y a ese resultado lo voy a llamar Y, y Y es lo que transmite la neurona a la siguiente o siguientes neuronas. Pues bien, la neurona más sencilla puede duplicarse para fabricar el cerebro más sencillo posible, consistente en dos neuronas, donde una le envía información a la otra. La información que le vamos a ir dando a la neurona de arriba es el valor sobre el eje o debajo del eje horizontal de cada uno de estos puntitos. Estos puntitos le vamos dando el valor, estos son negativos, este es positivo, así hasta el último de estos valores, y se lo damos una vez y otra vez y otra vez. Le vamos insistiendo en que estos son los valores de los cuales el cerebro tiene que reproducir una curva que pase por todos los puntitos, como algunos de esos dibujos que se hacen a los niños, que tienes que ir dibujando a través de puntitos y a ver qué te sale, un ratón o lo que fuese. Pues bien, esta neurona, o estas dos neuronas, son un cerebro tan sencillo que no hay manera de convencerla, por muchas veces que le envíes la información repetida otra vez y otra vez y otra vez, de que el resultado no sea lo que ella obtiene, que es esa línea recta, que algo entiende que la cosa, los puntitos van subiendo poco a poco hacia arriba, pero no es que le salga muy bien el resultado. Este tipo de cerebro lo tienen muchísimas personas, incapaces de convencerse de algo, por más claro que estén equivocados. Y de eso seguro que todos conocemos a muchos. Pues bien, vamos a mirar un cerebro un poquito más avanzado, que está aquí y que tiene 4 neuronas. Esta vez el color de las flechitas quiere decir que los pesos que se envían son distintos. Y este cerebro de 4 neuronas ya es capaz, sorprendentemente, de darse cuenta que el resultado que tendría que obtener, más o menos, o lo entiende, es una cosa que primero sube y luego baja, pero en fin, tampoco está muy bien. Sin embargo, cuando vamos creciendo en el número de neuronas que vemos aquí, por ejemplo, cuando ya tenemos 7, el resultado se parece bastante a lo que le habíamos dicho, una especie de cosa que sube y baja otra vez. Y con solamente 10 neuronas ya es perfectamente capaz este objeto de obtener un resultado que se parece a lo que le hemos pedido. Lo que hace cada uno de estos cerebros es que se va construyendo iteraciones de esta función con la cual quieren reproducir los datos. Esto es, por ejemplo, para un caso que tiene 5 o 6 neuronas, como está intentando dibujar algo que queremos que dibuje. Pues bien, ChatGPT hace lo mismo, pero con miles de millones de términos, del orden de 10 a la 11 términos para esta función. Y naturalmente una función que tiene 10 a la 11 términos no la puedes entender, es una cosa que ni siquiera la inteligencia artificial entiende, pero lo fabrica. ¿Y cómo se sabe que el resultado va siendo bueno o malo de una tarea que uno le pide a una inteligencia artificial? Por ejemplo, en este caso que teníamos de reproducir con una línea la distribución de estos sucesivos puntitos. Pues bien, lo que hace la inteligencia artificial es mira la distancia entre lo que ella cree que es la realidad y el puntito que debería de haber reproducido. Y suma sobre todos los puntitos el valor al cuadrado de esta distancia entre la realidad y la curvita que dibuja la inteligencia artificial. En este primer caso, esta suma, que se llama la pérdida, pues es muy grande. Vamos a normalizarla ahí. Pero si le vamos dando más ejemplos a cerebros más y más avanzados, esta pérdida es más y más pequeña, hasta que es prácticamente nula cuando el resultado se parece muchísimo a lo que le habíamos exigido que dibujase. Pero hay que darse cuenta que hay que insistir mucho, que son bastante tozudos estos aparatitos. Aquí se le han dado 10 millones de ejemplos antes de que les salga el ejemplo, siempre lo mismo, repetido, hasta que les salga una curva decente, que es esta. Esto se llama el entrenamiento. El entrenamiento de una inteligencia artificial es darle estos problemas y ver cómo los va resolviendo. Y es capaz la inteligencia artificial, educadamente entrenada, de hacer cosas muchísimo más complicadas. Por ejemplo, distinguir perros de gatos, fotografías de perros y fotografías de gatos. No simples siluetas como esta, sino fotografías de verdaderos gatos
La inteligencia artificial, una vez entrenada, después de lo que se llama su machine learning, es capaz de distinguir fotos de perros de fotos de gatos con gran precisión. Y en física fundamental, por ejemplo, un ejemplo sería un jet, es decir, un chorro de partículas producidas por una interacción de alta energía de dos protones, por ejemplo, en una máquina, un colisionador tal como el LHC. Un chorro de estos iniciado por un quark o iniciado por un gluón, distintas partículas elementales, se parecen así a ojo tanto que un humano no puede decir esto es generado por un quark o esto es generado por un gluón. Sin embargo, la inteligencia artificial distingue quarks de gluones bastante eficazmente, al menos en los casos simulados por el entrenador de la máquina. Bien, muchas de estas cosas que he dicho las he aprendido leyendo a Stephen Wolfram. Stephen Wolfram es el hombre que creó ese sistema que se llama matemática, que es mucho más que un ordenador y miles de programas. Y le vemos aquí, el de la derecha es Steve, hablando nada menos que con Feynman, Richard Feynman, el físico más simpático y uno de los más grandes del siglo pasado. Stephen, que es un tipo muy original, cuando tenía 18 años se cansó ya de sus colegas en Oxford y le escribió a Dick Feynman: oye tío, me gustaría trabajar contigo, tenemos intereses parecidos. Feynman le dijo que bueno, que viniese al Caltech, el Instituto de Tecnología de California, y se pusieron a trabajar juntos. Nunca escribieron nada juntos, eran demasiado distintos. Y los resultados que he dado, los ejemplos estos de curvitas y tal, están hechos con un mini chat GTP que ha escrito Steve y que está explicado en un artículo un poco dificilillo, pero no tantísimo, que se llama What is ChatGTP doing and how does it work? ¿Cómo funciona esto de ChatGTP? Pues bien, como he dicho, o no, ChatGTP se entrena leyendo textos en la red www y en ella encuentra más o menos unas cuantas veces 10 a la 11 palabras, más otro miliardo que encuentra en libros electrónicos. Y además de palabras, emplea tokens, que son posible que la traducción sea fichas, que quiere decir fragmentos de palabras. Es decir, no solo emplea palabras, sino también cachitos de palabras. Y si algún día existe ChatGTP en castellano directamente, es posible que se interese incluso a la etimología de las palabras. Y la que nos interesa hoy, que es inteligencia, procede de inter en latín, como por ejemplo en intervalo, y de leggere, que quiere decir leer o escoger, que aparecen las palabras esta raíz como elegir o colegio, y que quiere decir agente, como en arrogante o prepotente. ¿Os habéis dado cuenta, probablemente, de que hasta ahora yo tenía una lucecita aquí que se encendía y se apagaba intermitentemente y que me delataba? Tenéis toda la razón, soy un robot. Pero ahora que lo sabéis, he quitado la lucecita y voy a seguir hablando de ChatGTP, que convierte cada palabra o ficha de su diccionario en un número. Y en el entrenamiento, ChatGTP intenta continuar razonablemente, es decir, de modo parecido a lo que ha leído en la web, una frase que le das. Y va añadiendo una de las palabras más probables que encuentra después de esta frase mirando a su diccionario, que es toda la red. Y no escoge siempre la palabra más probable, porque entonces el texto sería muy aburrido o reproduciría exactamente un texto que ya existe. Y además, como funciona con fichas, que son pedazos de palabras, a veces le salen palabras inexistentes, como a un niño que por ejemplo dice dijon en lugar de dijeron. Y hay que tener en cuenta también que no todo funciona automáticamente. Hay una masiva intervención humana que le echa una mano a ChatGTP para ir entrenándose. Y cada uno de estos programas, del cual ChatGTP solo es uno de varios, ha costado en su desarrollo miles de millones de dólares. Hay que darse cuenta de que esto es una empresa de mucha envergadura. Tomamos, por ejemplo, que una frase que le damos, traducida del inglés al castellano,
es lo mejor de la inteligencia artificial, es su habilidad para, y tiene que averiguar la siguiente palabra. Entonces se mira a todo su elenco de cosas que tiene en la memoria y se da cuenta que distribuidas las 100 primeras más probables palabras, de las cuales aparecen aquí algunas, en porcentaje en la línea vertical de la probabilidad de que aparezcan como en los puntitos, aprender es la más probable, con un 4,5% de probabilidad, predecir 3,5%, etcétera, etcétera. Hacer tiene bastante poca probabilidad, 2,9%. Y la última que vemos aquí, talk, que es hablar o charlar, tiene solo 0,02%. ¿Cómo escoge entre estas palabras la que decide que va a poner en los puntitos? Lo hace en función de un parámetro que también hay que darle, que se llama la temperatura, aunque no tiene nada que ver o mucho que ver con la temperatura, como las velocidades de las moléculas a alta temperatura en un gas, y puede escoger con bastante probabilidad una de las palabras de la cola aquí, de las más improbables. Si la temperatura es pequeña, el cero absoluto, por ejemplo, pues escogería siempre la palabra aprender. Y así escoge uno una temperatura que es la que más le gusta a uno como resultado de estas pruebas. Y ChatGPT no emplea realmente palabras o fichas. Cada una de sus palabras o sus fichas, de las 10 a la 11 y pico, las convierte en un número. Y no solamente las distribuye como en la transparencia anterior, sino que crea un espacio de significados, un espacio de muchísimas dimensiones en las que el ordenador se da cuenta de que algunas palabras suceden frecuentemente cerca y otras nunca suceden cerca y tal. Y así crea un espacio de significados que si uno proyecta de sus muchas dimensiones a 2 dimensiones, puede ser como este ejemplo, en el cual las palabras águila, ciervo y oso, todos los cuales son animales, pues están bastante cerca en esta distribución. Pájaro le sale un poco lejos del águila, pero pez también le sale por ahí. Caimán y cocodrilo, que son cosas muy parecidas, le salen muy cerquita. Y luego hay otras cosas como manzana y melón y otras cuantas frutas que salen lejos de los anteriores. Pues bien, este es otro ejemplo del mini LLM de Steve Wolfram. LLM, por cierto, quiere decir gran modelo de lenguaje. Bien, sorpresas nos trae la vida y ChatGPT es una muy gorda. Y la muy gorda sorpresa es que funciona casi estupendamente. Es capaz como un niño, sin que nadie le enseñe explícitamente, de entender la gramática. Por ejemplo, pone los verbos donde debe, los adjetivos en inglés los pone antes del sustantivo, etcétera, etcétera, etcétera. Hace todas estas cosas así por las buenas. Lo cual implica hacerse la pregunta de si tienen las lenguas humanas y las inhumanas como ChatGPT desconocidas leyes comunes. Esto, si es cierto y tiene pinta de serlo, sería ya de por sí, en mi opinión, un gran descubrimiento científico sobre cómo funciona nuestra cabeza. Las redes neuronales y el cerebro humano tienen análoga estructura, pero este último, por ahora, tiene más bucles, va más frecuentemente hacia atrás y tiene más eficaz memoria y tiene además conciencia de sí mismo. Bien, una vez dichas estas cosas, vamos a preguntarnos para qué sirve la inteligencia artificial. Y si uno va a buscarse una lista en Internet, pues se encuentran unas listas como esta o 2 veces más largas, en la que aparecen, por ejemplo, los chatbots, que son cosas tales como ChatGPT, que sirven, por ejemplo, como todo el mundo sabe, para hacer trampa en los exámenes y también para hacer trampa en juicios. Hay un abogado americano que defendía a su cliente, que decía que una compañía aérea le había roto una rodilla con el carrito de traerte la comida en el avión, y se fabricó un estupendamente detallado y elocuentísimo, no se lo fabricó ChatGPT, elocuentísimo discurso para defender a su cliente, en el cual todos los ejemplos que daba de determinados juicios anteriores y sentencias parecidas eran todos inventados por ChatGPT. Así que el pobre cliente se quedó con 3 palmas de narices. Hay ejemplos en astrofísica y cosmología, hay ejemplos en vigilancia, en cosas tales como conducir a ciegas y hasta defensa y guerra. Bien, hablemos de alguna de estas cosas. Esta es una bonita. Lo que aquí vemos
es como función del tiempo la luminosidad de una estrella que en un cierto momento, en un cierto periodo que se va repitiendo el tiempo, disminuye muchísimo como se ve aquí. Esto se debe a que una estrella a la que uno está mirando le pasa por delante un exoplaneta que oscurece un poco la luminosidad de la estrella, puesto que le hace una sombrita que pasa por delante y se ve menos luminosidad hasta la siguiente vuelta del planeta. Y alguien que esté viendo esto de lejos, pues ve una curva distribuida tal como esta, donde claramente ha habido una ocultación de la estrella por el planeta. Y resulta que la inteligencia artificial, mirando datos de astronomía, es muchísimo más eficaz encontrando casos así de exoplanetas que un humano astrofísico o astrofísica normal. Y han encontrado así centenares de exoplanetas. Otro caso es, por ejemplo, una simulación de cómo las estructuras del universo se van formando con el tiempo a medida que la materia oscura y la materia ordinaria van haciendo cúmulos que son halos de galaxias, por ejemplo, o en el caso de materia ordinaria, galaxias enteras luminosas. Y se ve aquí que a medida que uno va aumentando la resolución, no uno, sino la inteligencia artificial, se ven muchísimos más detalles. Y esto, por lo tanto, es también francamente útil en entender el universo. Bien, hay otras cosas más desagradables. Por ejemplo, la capacidad que tiene la inteligencia artificial de leer las matrículas de un montón de coches simultáneamente. A mí, por ejemplo, hace muy poquito me llegó esta multa, automáticamente me llegó, naturalmente, esto lo escribe un ordenador y tal, todo inteligencia artificial, donde me dice: su vehículo ha sido controlado por un radar a la velocidad de 95 km por hora, para una velocidad límite de 80 km por hora. Me diréis, pero hombre, ¿por qué corre usted tanto? No. No es por imprudencia. Es que genéticamente, o quizás epigenéticamente, yo tengo este defecto de los científicos de querer comprobar las cosas y entenderlas de verdad. Es decir, comprobarlas. Aquí estaba comprobando si funcionaba el radar. Pues bien, todo esto era automático menos el cartero. La inteligencia artificial todavía, afortunadamente, no ha eliminado al valiente cartero que me trajo la multa. Pero dentro de poco, como sabéis, todo esto será sustituido por drones que te dan las cosas, un paquete o quizás una carta a la puerta de tu casa, te llama por teléfono: baje usted que tengo una carta, una multa para usted. He dicho la palabra drone en inglés, y debería haber dicho zumbido, que es la traducción en castellana y es perfectamente lo que estos cacharros hacen cuando se te acercan. Y no hay quien se escape. Para que no te tomen la foto tienes que tener un aeropuerto personal tuyo, si no, sales en la foto. La compañía de inteligencia artificial Palantir, o algo así, ayudará a Ucrania a procesar supuestos crímenes de guerra rusos. Y viceversa, cabe esperar, porque crímenes de guerra, desgraciadamente, probablemente los hay de un lado y de otro de toda guerra. También esta misma compañía dice que Ucrania está usando programas de Palantir para escoger sus blancos, para ver qué tanques explotar. Y no viceversa, por favor. Por lo menos esperemos que no sea la misma compañía la que apoya la guerra de un lado u otro para su ventaja económica. Bien, si vamos bastante atrás en el tiempo, aprendemos que todo invento importante, por ejemplo la rueda, puede tener consecuencias positivas, como pasear a un niño, y muchas negativas, como si con muchas ruedas uno pasea un misil balístico intercontinental. Bien, otro ejemplo de un gran invento con aplicaciones positivas y negativas se debe a este señor, Sir Tim Berners-Lee, que cuando trabajaba en el CERN escribió una manera de hacer funcionar un computer que se llama el Hypertext Transfer Protocol. Da igual lo que eso quiera decir, es el lenguaje en que tu computer y el mío y tu teléfono y todas estas cosas son capaces de hablarse unos con otros sin tener que destriparlos para que entiendan a los demás. Y esto es una idea que tenía Tim desde que era jovencito, dice él. Y la publicó sin patentarla en absoluto, porque trabajaba en un laboratorio como el CERN de investigación fundamental en que todo resultado
es para el mundo entero y no solo para quien lo inventa. Si el CERN se le hubiera ocurrido cargar $0,000 por megabyte transmitido con ayuda de este lenguaje, pues sería, y muy de lejos, la institución más millonetis de toda la galaxia. Bien, el hecho de que la información sea accesible instantáneamente para todos, entre comillas, porque quiere decir menos los más pobres, como siempre, permite consultar fuentes que generalmente están contrapuestas, comprobar los hechos, sacar una conclusión razonada, incluso una conclusión razonable, gracias a tanta información. ¡Ja! Resulta que el efecto más cuantitativamente importante del hecho de que podamos tener esta fuente enorme de información es la creación de mundos paralelos, realidades alternativas de gente que cree cosas completamente distintas sin ir a comprobar si son ciertas o si los otros tienen razón. Y esto se debe a que, desgraciadamente, dado lo lento que es la genética en ir generando mejores individuos, somos genéticamente tribales todavía. Estamos ahí con nuestros más cercanos y todos los demás son un enemigo. Todo el que no sea nosotros mismos es un enemigo potencial. Por ejemplo, con nosotros o contra nosotros, dijo Mussolini. Escoger estar de nuestro lado o del otro, dijo Lenin. Así tantos desde Julio César. Pero bien, por ahora he hablado de hechos. Vamos a pasar ahora a la cuestión de las opiniones y las consecuencias sobre y de la inteligencia artificial. Esto quiere decir automáticamente que me estoy metiendo en camisas de 11 varas. 11 varas, por cierto, son 33 pies o 10 metros más o menos, que es mucho para una camisa. Me meto en camisas de 11 varas porque cuando uno cuelga algo en la red, inmediatamente sabe que va a tener una cantidad de reacciones violentas, generalmente negativas y algunas afortunadamente no tanto. Voy a ir un poco hacia el pasado y discutir previas amenazas, las bombas atómicas. Einstein le escribió una carta al presidente americano Roosevelt el 2 de agosto de 1939 en la que le decía: trabajos de Enrico Fermi y Leo Szilard implican que el uranio puede convertirse en una potente fuente de energía. Y sigue la carta más lejos. Este nuevo fenómeno llevaría también a la construcción de bombas. Dada esta situación, ¿podría usted considerar deseable tener algún contacto permanente entre la administración, es decir, el gobierno americano, y el grupo de físicos trabajando en reacciones en cadena en América, es decir, lo que nosotros llamamos los Estados Unidos? Pues bien, caso extrañísimo e insólito, el político le hizo caso al científico y así creo que es como comenzó Los Álamos, el laboratorio en que el proyecto Manhattan se desarrolló la primera bomba atómica, las primeras. Mucho más tarde, pero antes de que acabase la Segunda Guerra Mundial, en junio de 1945, Frank y muchos de sus colaboradores, todos ellos implicados en la construcción de las primeras bombas atómicas, escribieron al secretario de la Guerra estadounidense diciéndole: el desarrollo de la energía nuclear también crea graves problemas políticos y económicos para el futuro de este país. Creemos que el uso de bombas nucleares para un temprano y no anunciado ataque contra el Japón puede ser desaconsejable. Condiciones mucho más favorables podrían crearse si las bombas nucleares fueran primero reveladas al mundo con una demostración en un área deshabitada adecuadamente escogida. Como es bien sabido, los políticos en este caso no hicieron ni caso, cosa que doy estos ejemplos porque espero que no siga sistemáticamente sucediendo. Así vuelvo al 2023 y encuentro ejemplos de peligros percibidos por los expertos en inteligencia artificial. Dicen, por ejemplo, que afectaría seriamente a los mercados de trabajo, dañaría la salud de millones de personas y convertiría en armas la desinformación, la discriminación y el suplantamiento de identidades. Quiere decir tiene que todo esto ya está pasando. Continúan: facilitar el desarrollo barato de armas químicas, biológicas y cibernéticas por grupos no estatales. Perseguir objetivos, incluso decididos por la misma inteligencia artificial, que no respeten los derechos humanos,
la seguridad de las personas o incluso su existencia. Bien, entre las muchas cartas que se han escrito abiertas últimamente, hay una brevísima, que es casi un telegrama, que dice lo siguiente en su entera composición: mitigar el peligro de una extinción debida a la inteligencia artificial debería de ser una prioridad al nivel del de otros peligros como las pandemias y la guerra nuclear. Y está firmado también por una serie de personajes importantes que saben mucho de lo que hablan y, por un motivo u otro, dan esta opinión tan clara. Entre todas estas cartas, yo creo que quizás la más interesante se intitula «Hay que dar una pausa a los gigantescos experimentos de inteligencia artificial». Está firmada, como siempre, por gente que sabe lo que dice. Y dicen: deberíamos de desarrollar mentes no humanas que podrían eventualmente devenir más numerosas y listas que nosotros, volvernos obsoletos y sustituirnos. Llamamos a los laboratorios de inteligencia artificial a que hagan inmediatamente una pausa de al menos 6 meses en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial más poderosos que GPT-4. GPT-4 es el último grito de la moda de estas cosas. Y a mí me parece que esta opinión, que es prudente, ante el peligro, ¿por qué no pararse a pensar 2 veces y media lo que uno va a hacer, en este caso, durante unos cuantos meses? Arrimarse a la boca al lobo es de hombre bobo, evidentemente. Y por eso de que esta opinión y este consejo son tan razonables, esta carta ha sido firmada por muchísimas otras personas, entre ellas yo, porque que los malos se aprovechen de la inteligencia artificial es infinitamente más fácil que fabriquen bombas atómicas, que cualquiera puede hacerlo en el trastero. Hasta junio de 2023, los gobiernos, la Unión Europea, la ONU, etcétera, no han movido ficha. Ficha o pieza de ajedrez, me refiero a ficha importante, algo han hecho, pero prácticamente nada serio. ¿Y qué podemos concluir sobre estos problemas que confrontamos? En cuanto al maldito calentamiento climático, creo que cada uno de nosotros, personalmente, podemos hacer algo. No muchísimo, pero si todos nos pusiéramos de acuerdo para tener en cuenta cómo nos comportamos con los plásticos y otras cosas, algo mejoraríamos la situación. En el caso de la inteligencia artificial, desgraciadamente no veo qué es lo que podemos hacer individualmente, aparte de cruzar los dedos. Algo se ha movido cuando este vídeo estaba ya a punto de caramelo, que saco del Washington Post como noticia y traduzco. El miércoles, que era el 14 de junio de 2023, los legisladores de la Unión Europea dieron un paso hacia la instauración de restricciones sin precedentes sobre cómo las compañías usan la inteligencia artificial, poniendo a Bruselas en un curso de colisión con los gigantes tecnológicos americanos que canalizan miles de millones de dólares hacia esta tecnología.